Mirad, no hay manera. Me tiene cogida la mano con el bolígrafo y no hay manera de que me suelte. Copi, déjame, porfa. Déjame, guapa. No quiere. Venga. Bueno, pues vamos a empezar con la vuelta siguiente, la número 31. Entonces, terminamos la última hoja, hacemos 3 cadenas ahora. 1, 2 y 3 cadenas y nos vamos a la primera hoja que tenemos que hacer una reducción. Si vais viendo cosas raras por aquí en medio, es todavía la gatita que no he conseguido a que se vaya. O sea, la ha dado por querer estar aquí y no se quiere ir. Bueno, bien, pues ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y nos vamos a la zona que estábamos haciendo el nuevo dibujo. Entonces, en los tres puntos de base se me pone delante. En los 3 puntos de base hacemos 3 puntos. Será 1 aquí. Hacemos 2 y aquí 3 puntos de base, ¿verdad? Copie. Claro. Ahora hacemos una cadena de separación. Aquí donde teníamos estos 2 puntos que hicimos el aumento en la vuelta anterior, hacemos 2 puntos. 1 y aquí 2 puntos. Muy bien. Una cadena de separación. Aquí donde teníamos en el centro la cadena piña, igual hacemos un punto, una cadena, un punto, una cadena y un punto y una cadena de separación. Aquí donde tenemos estos dos, hacemos 2, 1 y 2. Ay, que suelte hilito que me tira. Espero que la copy no lo vea el hilo porque entonces querrá cogerlo. Ahora tenemos 3 puntos de base, pues 3 puntos. Me está moviendo la lámpara. Se va restregando con todo. Espero que no se dé cuenta dónde está la cámara, el móvil y me lo mueva también. Porque cuando empiezan a restregarse... Bueno. Bien, ahora vamos a la zona piña. En la zona piña trabajamos con 4 cadenas. Entonces, 1, 2, 3, 4 y a la primera nos vamos con punto alto, al centro. Ahora me está quitando la luz y moviendo el móvil. Entonces, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y directamente con punto bajo a el orificio. 1, 2, 3, 4 y nos vamos al calado. 1, 2, 3, 4 y nos vamos al calado. 1, 2, 3, 4 y nos vamos al calado. Así, de esta forma, cada vez nos van quedando menos agujeritos. Venga, 4 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4. Y tenemos que hacer el mismo dibujo que hemos hecho en este lado de aquí. Y a la piña, a ambos lados, le rodea el dibujo. Entonces, tenemos 3 puntos de base. Pues 3 puntos de base. 1. En esta vuelta, en esta zona, no hay cambios. 2. Y aquí 3. 1, 2 y 3. Una cadena de separación. Donde hicimos el aumento tenemos 2 puntos, pues hacemos 2 puntos. Copy, no me muevas la cámara. 1, copy. Y 2. Y hacemos una cadena de separación. Ahora, aquí, pues lo mismo. Tenemos punto cadena, punto cadena. Punto cadena. A ver. Punto cadena. Aquí. Punto cadena de separación. Y nos vamos donde teníamos en la base el aumento. Hacemos 2 puntos. A ver. Un punto.
y 2. Cadena de separación. Ahora tenemos 3 puntos, pues 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. A ver si lo cogemos bien por el centro. Muy bien. Vale, ahora nos vamos a la hoja. Aquí tenemos las 2 hojas, pues aquí tenemos que hacer de 2 pasar a 1. O sea que hacemos una reducción. Ahora las patitas que escucháis y los jadeos son de la Chispi, que también está por aquí. Copy, copy, que me quitas toda la luz. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Y pasamos al siguiente dibujo. Ya empezamos un dibujo nuevo. Ya empezamos con la reducción en la hoja. Un punto, otro medio punto y lo cerramos completo junto. Y nuevamente volvemos a repetir lo mismo que acabamos de repetir en este dibujo. ¿Bien? Sobre todo recordar, ir probando que no os tire. Aquí teóricamente, como tenemos los puntos de las piñas y tantas cadenas por medio de los puntos, no debería de tirarnos. Pero ojo que tampoco tengamos demasiados puntos y luego nos volee, que luego no nos sobren los puntos. Pues venga, seguimos con esta vuelta, que os recuerdo que es la número 31. La terminamos, que esta es más rapidita, y ahora volvemos. Bueno, chicas, pues vamos por la siguiente vuelta. Vamos por la vuelta 32. Entonces, en este caso, la vuelta la terminaremos pues con 2 cadenas de separación para unirnos al punto siguiente, que como hicimos la reducción, pues nos queda un solo punto aquí, ¿eh? Entonces, aquí hacemos un solo punto y nuevamente separamos con 3 cadenas, que es lo que venimos separando en este lado. 1, 2 y 3. Ahora, nos vamos a esta zona de aquí. Entonces, aquí tenemos que hacer ahora una reducción. Entonces, esta reducción no la vamos a hacer al principio del punto, sino al final. Entonces, este punto será normal. Y ahora hacemos la reducción. Bien, dejamos el punto sin terminar. El punto sin terminar y lo terminamos. ¿Por qué reducir a un lado o al otro? Pues para que vaya dando la forma el tejido, porque aquí se nos tiene que ir formando una hoja. Entonces, según por el lado que hacemos las reducciones, nos va quedando la curva hacia un lado o hacia el otro. ¿Veis aquí? Como también se nota, ¿eh? Ahora, hacemos una cadena de separación y aquí donde tenemos 2, haremos 2 puntos en esta ramita de aquí, porque esto es una ramita. Y aquí en esta arcada estamos formando como unas ramas. Muy bien, hacemos una cadena de separación. Ahora, aquí donde tenemos 1, vamos a hacer un aumento. Hacemos un aumento, una cadena de separación. Ahora, en este punto del centro, vamos a hacer 3 puntos separados por una cadena. Entonces, hacemos un punto, una cadena, un punto, una cadena y un punto, porque aquí se nos tiene que abrir como otro arbolito, ¿eh? Separamos por una cadena, a ver que no haya hecho 2. Bueno, no pasa nada, vamos a hacer otra vez este punto, porque no nos interesa que aquí quede más hueco de la cuenta. Una cadena. Nuevamente hacemos lo mismo que hemos hecho aquí, donde tenemos 1, hacemos un aumento. A ver, aquí el aumento, una cadena de separación, aquí donde tenemos 2, mantenemos 2, mantenemos 2 en esta ramita y ahora nos toca aquí, que aquí tenemos que hacer una reducción. Entonces ahora la reducción la vamos a hacer a este lado porque queremos que la reducción nos quede al lado central. Entonces
medio punto, no lo terminamos y hacemos la reducción. Y ahora en el otro punto que nos queda, pues punto normal. Ahora vamos a la zona de la piña. En la zona de la piña trabajamos con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y nos vamos al primer hueco que tenemos. No aquí, que es la zona de separación, sino al primer hueco. Y hacemos primero un punto alto. Ahora 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y nos vamos al siguiente huequito, al siguiente calado que tenemos. 1, 2, 3, 4. Siguiente calado. 1, 2, 3, 4. Siguiente calado. Y ahora 4, pero ya para separar, porque ya nos toca aquí. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en este trozo, el lado inverso. Entonces, aquí nos toca el tramo de la reducción, pero el primer punto es normal. La reducción la hacemos aquí, en la parte centrada. Entonces, ahora nos toca reducción. No lo terminamos de tejer. No lo terminamos de tejer, lo cerramos junto. Ahora, aquí donde teníamos 2, hacemos los 2 con una cadena de separación. Teníamos los 2, hacemos los 2. Cadena de separación, en el primero un aumento, un punto, 2, cadena de separación. Ahora, en este central, los 3 puntos separados por una cadena. Entonces, nos venimos, 1, una cadena. A ver, que quedó feo, quedó abierto. Vamos a volverlo a hacer, que no nos quede ahí abierto. Aquí mejor. 1, una cadena. 2, una cadena. Y el tercero. Y una cadena de separación. Bien, ahora en el siguiente tenemos el aumento. Vamos haciendo lo mismo, pero dando la vuelta. Una cadena de separación y ahora tenemos donde tenemos 2 igual. 1 y 2. Una cadena de separación y ahora tenemos la reducción, que la hacemos en este lado. A ver, aquí medio punto y lo terminamos. Y ahora en el punto que nos queda, pues punto normal. Y así llegamos al final del dibujo, que tendremos que hacer aquí. A ver, aquí me faltan cadenas de la vuelta anterior. Aquí tendría que haber 3 cadenas, porque la pequeña va aquí, pero no pasa nada. Bueno, hago 2. Ahora hago aquí el punto de base. Y ahora sí, ahora son 2 cadenas para empezar el nuevo dibujo, que lo empezamos con un punto alto sobre la hoja que antes habíamos cerrado. Y nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Vale, chicas, pues venga, terminamos esta vuelta y ahora nos vemos. Bueno, pues vamos a terminar la vuelta 32 y empezar la 33. Entonces hacemos 3 cadenas y ahora nos vamos aquí, donde en la vuelta anterior hicimos 2 cadenitas después de finalizar lo que eran las hojas. Y aquí nos vamos a venir con un punto bajo. Nos vamos al centro, lo acercamos un poquito para que no quede ahí mucho hueco. Y hacemos un punto bajo y hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Entonces, ahora, de estas 3 cadenas, nos vamos a saltar esta puntada y pasamos directamente aquí, a esta zona. Entonces, hacemos un punto, hacemos 2, porque aquí ya teníamos la reducción hecha,
Y ahora, saltándonos este, directamente vamos a unir estas de aquí. O sea que haremos 4 puntos altos seguidos, sin cadenas de separación ni nada. De esta forma estamos cerrando esta hoja, uniéndolo con la otra para que nos quede bonito. Bien, hacemos una cadena de separación. Ahora, aquí que tenemos 2 puntos de base, hacemos 2 puntos. 1 y aquí 2, el segundo punto. Y una cadena de separación. Bien, ahora, aquí vamos a hacer un punto suelto y una cadena de separación. Nos vamos al siguiente, que sería el central de este aumento de 3, y aquí en el centro vamos a hacer un aumento de 3, pero con una cadena de separación. O sea, 1, 2, cadena, y en el mismo punto 3. Para de esta forma, con una cadena, para de esta forma, aquí en el centro, ampliar, redondear, que luego nos salga el rosetón que buscamos aquí. Bien, hemos hecho la cadena de separación. Ahora, al de al lado, hacemos un punto. A ver, que lo cojamos bien por el centro para que no se abra. Aquí un punto, una cadena de separación. Tenemos los 2 puntos juntos aquí. Pues en estos 2 puntos hacemos 2 puntos. 1 y 2 puntos. Cadena de separación y ahora uniremos estos. Entonces, hacemos aquí, a ver si nos deja, 1, 2, nos vamos aquí al tercero y aquí donde hicimos la reducción, el último, el cuarto. 4 puntos seguidos. Ahora, aquí vamos a empezar a hacer la zona de la piña. En la zona de la piña trabajamos con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Cogemos la hebra, nos vamos al primer calado. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y nos vamos al calado. Punto bajo, 1, 2, 3, 4 y nos vamos al siguiente calado con punto bajo. Y ahora ya ves, la piña ya solo tiene 2 calados. Bien, ahora vamos a hacer 4 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4 y nos vamos al siguiente dibujo. Cogemos la hebra y aquí es donde tendremos que hacer 4 puntos. O sea, hacemos 1, el siguiente, que es donde hicimos la reducción, 2, cogemos estos 2 directamente, 3 y 4 puntos seguidos. 4 puntos, cadena de separación. Ahora, nos vamos a la zona central. Aquí en el primer punto hacemos un punto y una cadena de separación. Ahora, en el central... Uy, espera un momentico. Perdón. Aquí son 2, que tenemos 2 puntos de base. Hacemos 1, sí, y 2, que tenemos 2 puntos de base aquí. Vale, o sea, son 4, cadena, 2, cadena. Ahora, aquí sí, en la zona de estos aumentos, el primero lo cogemos solo, una cadena de separación. En el segundo hacemos 3 puntos separados por una cadena, 1 cadena, 2 cadena y 3 cadena. Hacemos una cadena de separación. Nuevamente, en el 1 que queda suelto hacemos un punto, cadena de separación. Aquí tenemos 2, hacemos 2, 1 y 2. Cadena de separación y ahora aquí unimos estas de aquí para ir cerrando esta hoja. Entonces hacemos los primeros 2 puntos normales,
Son los primeros dos que tenemos de base. 1 y 2. Sin cadena de separación ni nada, nos vamos donde hicimos la reducción. Será el tercero y el siguiente que nos queda aquí será el cuarto. Ahora, aquí tenemos ya la hoja directamente, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y nos vamos al centro con un punto bajo, en el centro con un punto bajo. 3 cadenas, 1, 2 y 3, y nos vamos al siguiente dibujo, directamente nos vamos al primero y volveremos a repetir lo mismo. Aquí en estos haremos los 4, cadena de separación, los 2, cadena de separación, 1, cadena de separación, en el central los 3 con una cadena de separación y continuamos con el dibujo como hemos hecho en este tramo. Pues venga, continuamos con esta vuelta, la vuelta número 33, y ahora cuando terminemos nos vemos. Ella se ve perfectamente aquí la piña, cómo se va cerrando, ¿Veis qué bonita va a quedar? Pues venga, ahora mismo nos vemos. Bueno, chicas, pues ya hemos terminado la vuelta 33, vamos con la 34. Entonces, tenemos que hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, e irnos aquí, al punto central donde hicimos el punto bajo, y aquí hacemos otro punto bajo. 3 cadenas, 1, 2 y 3, y nos vamos a la zona de las hojas. Entonces, aquí, de estas 4 hojas tenemos que sacar, o sea, estos 4 puntos, tenemos que hacer 2, por lo tanto 2 reducciones. Hacemos medio punto y lo cerramos junto. El siguiente punto, los otros 2 igual, los reducimos. Para de esta forma darle más forma, valga la redundancia, aquí a esta hoja. La estamos cerrando para que vaya cogiendo la forma. Luego a la siguiente vuelta tendremos aquí un punto nada más. Venga, hacemos una cadena de separación. Entonces ahora vamos por aumentos. Estos 2 puntos que tenemos aquí, cada punto haremos aumento. Vamos a poner el zoom aquí. Pues cada punto hacemos 2 puntos. Sacamos 2 aumentos de aquí para darle más forma a esta hoja nueva que está creciendo aquí, esta rama. ¿Bien? Y me falta otro punto. Bien, cadena de separación. Ahora, aquí donde tenemos esta sola, vamos a hacer un aumento. De aquí de una sacaremos 2 puntos. Y una cadena de separación. Ahora, nos vamos al centro, aquí al centro. En el primer punto del centro vamos a hacer otro aumento. Esta es la vuelta de los aumentos. Muchos puntos con aumentos. Hacemos una cadena de separación. En cambio, en el central no hacemos aumento. Hacemos un punto, un punto. Hacemos cadena de separación. Ahora hacemos lo mismo que hemos hecho, pero al revés. Entonces, aquí que tenemos un punto, hacemos 2. Aquí 2 puntos. ¿Ves? Ahora, aquí he hecho algo mal. No, este es este, 2 puntos, vale. Ahora nos vamos a este de aquí. ¿Se me hace algo extraño? No, van 2 aumentos seguidos. Aquí va otro aumento. Aquí, ahora una cadena de separación. Aquí donde tenemos 2, sacaremos 4 puntos, o sea, cada punto un aumento. Y ahora lo que estamos haciendo es hacer crecer esta zona para redondearla. Ahora os mostraré cómo queremos que quede. Muy bien, el segundo aumento, hacemos una cadena de separación, en cambio aquí lo reducimos. De 4 puntos hacemos 2.
Cogemos el primero, cogemos el segundo, lo cerramos juntos, sin cadena de separación, hacemos la reducción en el siguiente. Ya van quedando menos vueltitas. Y lo cerramos junto. Bien, ahora nos vamos a la zona de la piña. La zona de la piña la trabajamos normal. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos al primer orificio. Aquí no, que es la separación entre la zona de las hojas y la zona de la piña. Ahora 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos al siguiente caladito, hacemos punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora ya nos vamos al lado siguiente porque en esta vuelta nos queda solo un caladito aquí. Entonces nos vamos aquí, nos vamos a la zona que tenemos que hacer el primer punto de reducción. Por lo tanto, no lo terminamos de cerrar. El siguiente no lo terminamos de cerrar, lo cerramos juntos. ¿Ves? Aquí ahora ya nos queda solo un calado en la zona de la piña. Un calado nada más. Nos queda aquí. ¿Vale? Venga, ahora nos vamos a hacer la segunda reducción. Cogemos, no lo terminamos. No lo terminamos junto, una cadena de separación. Y en este arquito vamos a hacer lo mismo. O sea, aquí de estos 2 puntos sacaremos 4. Un aumento aquí. Ay, 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 ay. Otro aumento. Una cadena de separación, donde tenemos este punto solo, un aumento. Un aumento aquí. Ahora nos vamos con una cadena de separación a la zona central. En los 2 puntos exteriores hacemos aumento, pero en el central no. Entonces, aquí hacemos aumento. Aumento. Una cadena de separación. En el central mantenemos un punto. Una cadena de separación. El de al lado, un aumento. O sea, 2 puntos en el mismo punto. Una cadena de separación. El de al lado, otro aumento. Porque son otras ramitas. Y tenemos que hacer que engorden para que se vean más. Una cadena de separación, la reducción. No, perdón, aquí nos toca otro aumento. Estos 2 puntos tenemos que hacer 4. 1, 2, el siguiente otros 2. 1 y 2. Una cadena de separación y ahora sí, ahora es cuando nos viene la reducción. Entonces, tomamos el primer punto, no lo terminamos. El segundo punto, no lo terminamos, los cerramos junto, sin cadena de separación. Primer punto, no lo terminamos. Segundo punto, no lo terminamos y lo cerramos todo junto. Y ahora nos vamos con 3 cadenas, 1, 2 y 3, al centro, donde hicimos el punto bajo, hacemos otro punto bajo. Y así continuamos todas las vueltas hasta que terminemos este dibujo. Entonces lo que queremos conseguir es lo siguiente. A ver, que le quito el zoom. ¿Ves? Aquí en este caso lo que queremos es que esta zona vaya quedando hacia abajo, que nos quede un relieve invertido en pico para adentro, esta montañita vaya saliendo. Entonces aquí ahora ya también finalizaremos y dejaremos que vaya quedando hacia afuera para que esta crezca y esta crecerá. O sea, lo que queremos es que aquí nos vaya saliendo más hacia el exterior y tanto aquí como aquí se mantenga
hacia abajo para que aquí coja más volumen esta curva. ¿De acuerdo? Pues venga, continuamos esta vuelta y ahora nos vemos.